En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso, vamos de inmediato a conversar entonces con el abogado constitucionalista académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, corredactor de la acusación constitucional del oficialismo con la democracia cristiana contra la magistrada Ángela Vivanco, Domingo Lovera. Domingo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días, gracias por la invitación. Domingo, vamos a hablar de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco, pero no quiero dejar de partir con las últimas revelaciones que hemos visto respecto de las conversaciones entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra. Esto ha sido bien, digamos, impactante, ¿no? Por el tono, por la forma, porque hemos conocido la manera en que operaba Manuel Guerra cuando era todavía fiscal metropolitano Oriente, la forma en que se ponía a disposición de Luis Hermosilla y en otras palabras a disposición del gobierno, las conversaciones que habría tenido, según estos chats, con el propio Andrés Chadwick para parar el caso Penta. Y quiero preguntarte una primera mirada respecto de lo que han sido estas revelaciones. Mira, Mirna, se me ocurren cuatro cosas, déjame ver si las recuerdo en el mismo orden que las Perfecto. estaba pensando mientras me preguntaba. La primera de ellas Claro. es que está esta cuestión del tono que yo diría que para el análisis que nos corresponde podrá ser objeto de evaluación ciudadana, moral o lo que fuere, pero yo creo que es una cuestión que uno debería tratar de colocar al lado, no obstante lo grotesco que puede ser, ¿no? Em, creo que es importante, tú lo remarcas bien. La segunda cuestión, la afectación a los roles institucionales y el desempeño de las funciones que uno puede identificar allí. Como tú dices bien, un fiscal que se coloca a disposición de otros intereses, ¿no? Llama la atención y evidentemente supone una afectación importante del desempeño de las funciones que ese fiscal debía cumplir. La tercera cuestión, y aquí no quiero llevar harina a mi costal porque me parece muy importante que tú lo hayas mencionado. ¿Mm? La figura del entonces ministro Chadwick vuelve a aparecer acá, a propósito de lo que, si quieres, podemos conversarlo después, ha sido la objeción de algunas voces políticas que han reclamado por la mención que se hizo en alguna de las acusaciones a su nombre, ¿no? Bueno, y yo creo que es relevante saberlo. Cuando hay altas autoridades involucradas en este tipo de conversaciones donde además se afectan las funciones institucionales, es importante que la ciudadanía la sepa y es importante también que el Congreso lo tenga en vistas para efectos de evaluar o calibrar, ¿no?, la gravedad del abandono de deberes, como ocurre en el caso de las acusaciones que comentamos. Y los últimos, lo quiero dejar pasar porque siempre que ocurren estas informaciones hay alguna forma de denostación pública. Yo me acuerdo cuando los fiscales Gajardo y Norambuena salen del Ministerio Público, hubo muchas voces también desde el mundo político que los maltrataron, ¿no? Los trataron de querer ser héroes en causas ajenas, de querer incumplir con su rol. Y las informaciones que estamos conociendo hoy día aparentemente daban cuenta de que no era una cruzada personal, sino que era una afectación a las funciones que ellos hicieron de manera muy digna, ¿no? Ver con su apartamiento del Ministerio Público. ¿Qué cabe en este caso? Te lo pregunto como abogado, en el sentido a ver, tú estás metido en el tema Vivanco, vamos a ir con eso rápidamente, pero ¿qué cabe aquí con Guerra? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de lo que se presenta para él? Porque incluso Gajardo ayer planteaba que era posible algún delito de cohecho, porque estando en el cargo, él le pide a Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, que lo ayude porque quiere irse del Ministerio Público, ¿no es cierto?, quiere reinventarse laboralmente. Luego sale del Ministerio Público y apenas sale del Ministerio Público resulta que se compra un departamento en Maitencillo, un auto BMW. Samuel Donoso, que llevaba una causa que él veía como fiscal, le paga después 19 millones de pesos, él dice no, que es por otro tema, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú, eventualmente la situación judicial de Manuel Guerra? Y súmale Mirna a la arista universitaria, porque también hay vínculos del ex fiscal Guerra con la Ah, universidad por cierto. en cuestión, ¿no? Donde además están involucradas todas estas otras figuras. Bueno, efectivamente, yo también estaba leyendo ayer a Carlos Gajardo en sus declaraciones, comparto lo que él sostiene. Mira, yo creo que parte importante de todas estas conversaciones muestran que no hay todavía delitos consumados, eso será parte de la investigación si es que esta se produce, ¿no? Hay que anotar también los tiempos que han transcurrido, que puede terminar con
que eventualmente no existan responsabilidades penales producto del paso del tiempo. Pero lo que creo que es importante remarcar es que todas estas conversaciones siembran dudas respecto a la probidad con que se hubiesen estado desempeñando los cargos, ¿no? Me parece que hay una situación cercana a la que ocurre con otra de las acusaciones, que es la acusación en contra del ministro Jean-Pierre Matos. No tenemos cómo asegurarnos de que estos funcionarios en el ejercicio de sus cargos, producto de estas conversaciones, no hayan terminado favoreciendo otros intereses en vez de los intereses públicos. Y eso es lo que hace relevante en este caso por las filtraciones que se inicie la investigación y veamos qué ocurre, ¿no? Veamos qué ocurre con las conexiones que pueda trazar esa investigación con los antecedentes que tú estás mencionando. Ya, o sea, pero podría estar, como dices tú, prescrito todo esto si es que se llegara a configurar algún delito. Es una Podría, posibilidad. claro, podría pasar. Vamos entonces, vamos a entrar entonces a lo que nos convoca también contigo, Domingo, y tiene que ver con la situación de la ministra Vivanco. Mira, me quiero detener en algunos aspectos. Ella dio una serie de entrevistas la semana pasada a distintos medios de comunicación, pero básicamente ella tiene un discurso, ¿no es cierto?, que lo va repitiendo en cada entrevista, y uno de esos dice relación con, a mi juicio, uno de los más graves, que tiene que ver cuando se le pide, cuando el Mosilla le pregunta qué posibilidades hay de integrar la sala penal para una causa en particular. ¿Qué responde ella? Las integraciones de sala no dependen de un ministro, sino que dependen del presidente de la Corte, quien hace la integración de salas con un funcionario que lo ayuda. Esta es la primera respuesta que ella da. Te pregunto, ¿cómo ves esa respuesta respecto de una acusación tan grave? Me parece súper interesante el punto, Mirna, porque ¿Ya? ocurre que en el caso de la acusación constitucional, el estándar conforme al cual la Cámara primero y luego el Senado después van a evaluar si hay responsabilidades político-constitucionales, no es el mismo estándar, ¿no? No es el mismo estándar que se utiliza, por ejemplo, en los procedimientos penales, ¿no? En el caso de las investigaciones penales, para que una persona sea condenada, y esto es un estándar democrático, ¿no? No debe existir ninguna duda, ¿no? razonable de que esa persona ha estado involucrada en los hechos que constituyen delitos, ¿no? En el caso de la acusación constitucional, el estándar es distinto. Por lo tanto, uno no debe, insisto, acreditar, ¿no? que acá ella tuvo participación en la forma en que se configuraron las salas, sino que tiene que ver más bien con lo que me gustó mucho, como lo dijiste tú, con colocarse a disposición de intereses particulares afectando severamente la independencia judicial y la función jurisdiccional. Ojo que a los ministros, ministras, pero a todos los jueces y juezas de la República, lo que la Constitución hace, lo que nuestro andamiaje legal hace, es garantizarles independencia. Una de las mejores y más intensas manifestaciones de esa independencia que les garantizamos es la inamovilidad, es decir, jueces y jueces no pueden ser removidos mientras observan un buen comportamiento. Y esto que les garantizamos a los jueces y juezas, que parece un privilegio si uno lo compara con el resto de las profesiones que las personas, ¿no? los ciudadanos y ciudadanas ejercemos, parece un privilegio, ¿no? No es en beneficio de ellos ni de ellas, sino que es en beneficio de nosotros, ciudadanos y de nosotras ciudadanas, de que jueces y juezas, cuando tengan que resolver un caso, solo van a aplicar el derecho y no van a considerar ningún otro interés. Cuando estos intereses se mancillan, ¿no? Cuando esta institución se mal utiliza, hay dudas razonables respecto a la corrección con que se ha ejercido el cargo y por lo tanto, más allá de si a ella le cupo o no un rol en la integración, en la configuración de la integración de las salas, esto de colocarse a disposición de intereses particulares es lo que hace a mí, me parece, ¿no? Incurre en un notable abandono de deberes desde el punto de vista constitucional. Para ti, ¿esa es uno de los aspectos más relevantes de lo que revela el chat o hay otros aspectos que también son importantes para esta acusación? Te lo pregunto porque ese es el primero que salta naturalmente, ¿no? Pero hay otros más, ¿no? Pero cuéntanos para entender bien cómo se apoya esta acusación contra la ministra Vivanco. Claro, a mí me parece que este es un caso de especial gravedad, ¿no? De hecho, yo no lo veo en ninguna de las otras acusaciones. El que en el ejercicio de la función jurisdiccional, un ministro o ministra de Tribunal Superior se coloque a disposición de intereses particulares, que esté dispuesto a ofrecer consejos de orden procesal, consejos de orden jurídico, ¿no? A alguien que está litigando frente a ese mismo ministro o ministra, ¿no? Eso es lo que yo creo que hace particularmente grave, insisto, desde el punto de vista del notable abandono de deberes, que en este caso es un deber constitucional de que jueces y juezas no tienen que ser solamente imparciales desde el punto de vista subjetivo, es que les estamos garantizando las condiciones para que así lo sea. Enseguida hay, Mirna, una serie de otros hechos que también son relevantes, que tienen que ver con la forma en que ella participa activamente de, digamos, las conversaciones que terminan con nombramientos de quienes van a integrar el mismo, ¿no? la misma Corte Suprema.
ahí también hay un ejercicio que escapa de las funciones que uno espera que jueces y juezas desempeñen. La entrega de información, de nuevo, de consejos, digamos, de alertas respecto a informaciones que mientras están en acuerdo son reservadas para las partes. De hecho, acá hay un deber legal de reserva de los acuerdos judiciales, es decir, una vez que se alega la causa, una vez que se termina la tramitación de una causa, y los jueces y juezas llegan a un acuerdo respecto a cómo van a fallar, ese acuerdo es secreto mientras no se notifique y la forma propia en la que se notifica. De hecho, uno esperaría que la única forma en la que una democracia los jueces y juezas hablen, que suele decir, ¿no? Es a través de sus sentencias. En este caso en particular, lo que muestran estas revelaciones, lo que muestran estas filtraciones, es que ella ha participado de la entrega de información, ¿no? Dando consejos, advirtiendo de sentencias antes de que éstas se conozcan y por lo tanto de alguna manera infringiendo ese deber de reserva, ¿no? Y la última arista, Mirna, es la cuestión Sí, relativa a la causa esta que tiene una serie de anomalías en su tramitación, que es la que se le ha conocido como la causa muñeca bielorrusa, ¿no? Pero que tiene que ver con una serie de anomalías en la tramitación de un recurso muy peculiar, que es el recurso de protección, para una causa que termina además con una responsabilidad patrimonial importante para el Estado de Chile, o sea, para todas y para todos nosotros. claro, de hecho, ella se refiere al punto porque se le pregunta también en varias entrevistas respecto de este tema Codelco. Ella dice, yo no he tenido acceso a esa denuncia, esta es una causa que es un recurso de protección, los recursos de protección. Mira, no quiero entrar en el tema leguleyo Ujú. porque es enredoso, pero básicamente ella desmiente que ella tuviera absolutamente un interés en favorecer a la empresa bielorrusa porque Mario Vargas estuviera como abogado, supuestamente cercano a ella. Ella dice que lo conoce, ha estado en su casa, pero no es un íntimo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo entendemos lo que ahí pasó? Mira, hay una columna en el Mercurio Legal, que yo sé que tampoco es de fácil acceso ni a veces de lectura, pero del profesor Rodrigo Correa, que Rodrigo fue abogado integrante de la Corte Suprema, y él relata paso a paso lo que él denomina las serias anomalías o irregularidades en la tramitación de esa causa. Entonces, hay una tramitación en una causa que es efectivamente un recurso de protección, em, que son muy extrañas, ¿no? Y lo que vamos a ver es la forma en que la ministra Vivanco da cuenta de la anomalía que se produjo en la tramitación de esa causa, en la que ella fue una activa, ¿no? Integrante de esa sala. Yo estoy a la espera de ver cómo finalmente el Congreso evalúa las respuestas que se den respecto a ese punto en particular. No basta simplemente con aducir que se trataba de una ministra más en una sala, porque aquí, como te digo, este es un antecedente más de los otros más importantes, incluso que se están presentando en la acusación. Claro, pero ella dice en su entrevista, en sus entrevistas, ella dice que ella respeta mucho al ministro Sergio Muñoz, el que preside, ¿no es cierto? Presidía la sala, y ella dice, en el fondo, ella no iba a tomar ninguna decisión sin que Muñoz supiera, más allá si ese día en particular ella era la que presidía porque Muñoz estaba de vacaciones. ¿Cómo ves esa respuesta que ella da, o esa explicación que ha dado? Sí, me imagino, Mirna, que en todo este tipo de cuestiones, por la forma en que funciona la Corte Suprema funciona siempre en salas, ¿no? Y por lo tanto hay una colectividad de jueces y juezas que participan de las decisiones. A mí me parece que una estrategia esperable es la de tratar de diluir responsabilidades apuntando a, como digo, la integración colectiva de una sala. Por eso yo creo que estas son distintas piezas de un puzzle que tiene que ir armándose para efectos de mostrar si efectivamente en esta, pero en las demás, en los demás capítulos, como se suele llamar, ¿no? De la acusación, uno puede identificar, como yo creo que ocurre, lamentablemente, y casi de manual, un notable abandono de deberes por parte de la ministra Vivanco. Cuéntame, estamos conversando hasta ahora con Domingo Lovera, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, también co-redactor de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Quiero preguntarte, Domingo, por otro tema que se le ha planteado a la ministra, porque todavía es ministra, ¿no? Ángela Vivanco, sobre la intromisión de otros poderes. Cuando ella habla con Andrés Chadwick cuando se reúne, no sé si se reúne directamente con él, pero hay conversaciones claramente, eso queda, y ella lo admite. Ella dice que no hay ninguna intromisión de poderes ni nada que se le parezca, porque incluso dice ella, yo me he reunido con el actual ministro de Justicia y eso no implica que hay un poder que está tratando de influir en otro poder. ¿Cómo ves tú esa otra explicación que ella da? Mira, a mí me parece que es una explicación que carece de algún sentido. No es lo Mm. mismo reunirse con el ministro de Justicia, ¿no? Con quien el Poder Judicial dialoga corrientemente,
¿no? Para efectos de designaciones, conversaciones en materia de presupuesto y otras necesidades, que hacerlo con otras altas autoridades a propósito de la tramitación de causas. Yo creo que esto es lo relevante acá. No es si yo me reúno o no me reúno con algunas autoridades, porque hoy día, por protocolos o por otras razones, los ministros y las ministras de la Corte Suprema son altas autoridades que suelen tener relaciones, obviamente, con otras autoridades, ¿no? Y nadie espera tampoco que los jueces y los jueces mismas sean personas que estén en una burbuja y que no tengan contacto absolutamente con nadie. Lo que es irregular, lo que afecta a la independencia, lo que menoscaba la imparcialidad con la que tienen que cobrar ministros y ministras, y en mi opinión configura un notable abandono de deberes, es que la conversación con una alta autoridad, que además no es ministro de Justicia, sino que era ministro del Interior, se dé en el contexto de causas judiciales, respecto de la cual ella entrega información, donde ese ministro tendría además interés, no solamente interés institucional, lo que ya supone intromisión, ¿no?, de un poder en otro, sino que también hay intereses personales. Luego que hemos conocido también la triangulación ahora con las conversaciones de guerra, lo que vemos acá es que no hay solamente una preocupación, como digo, institucional, hay una preocupación personal, hay una preocupación política. Son amigos, son aliados, son conocidos los que están siendo juzgados o investigados, y por lo tanto la explicación me parece que carece de plausibilidad, o al menos no hace mucho en restarle gravedad, ¿no?, a los capítulos de la acusación constitucional. Domingo, respecto de lo que se viene, porque aquí ella está enfrentando dos causas distintas. Por un lado, ¿no es cierto?, Así el es. cuaderno de remoción que presenta la Corte Suprema, y en paralelo lo que pase con esta acusación constitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si efectivamente ella es removida de la Corte Suprema antes de que ocurra la acusación constitucional, antes de que se vote, quiero decir? ¿Son cosas paralelas? Para que nos expliques cómo opera en ese sentido el sistema. Efectivamente son instancias que corren en paralelo. El cuaderno de remoción, como se conoce de la Corte Suprema, busca hacer efectivas las responsabilidades al interior del Poder Judicial y pueden terminar con su remoción, pero, y esto es importante enfatizarlo, Mirna, la remoción produce solamente la pérdida del cargo en el caso del cuaderno de remoción que ha abierto la Corte Suprema. Déjame ponerlo con un ejemplo quizás que puede ser algo de caricatura, pero que muestra un poco la diferencia de las sanciones. Ella podría ser removida por la Corte Suprema y el día de mañana ser ministra de Justicia, ¿no?, en un futuro gobierno. La Bien. acusación constitucional, en cambio, lo que hace, junto con destituir a la alta autoridad del cargo, es establecer una sanción que está reconocida a nivel constitucional, que le impide ser funcionaria pública, sea o no de elección popular, por los próximos 5 años. Y esta es la sanción, digámoslo así, propiamente constitucional, además de la destitución, que hace que sea necesario que el Congreso tome en serio y siga adelante con la tramitación de la acusación constitucional, ¿no? O sea, corren en paralelo, y la misma Constitución reconoce o regula la posibilidad que esto sea así. De hecho, se pueden acusar las autoridades hasta después de que hayan dejado el cargo. Y tiene que ver un poco con la sanción que la misma acusación impone. Sí, Domingo, si bien son otras causas que tú no estás tramitando, pero quiero preguntarte también, ¿cómo ves las acusaciones contra Jean-Pierre Matus por un lado y contra Sergio Muñoz por otro? Respecto de Jean-Pierre Matus, lo que ha dicho el abogado Fuyú, que es Luciano Fuyú quien lo representa, que en el fondo lo que se está intentando, dice él, es usar que mi defendido habría actuado de manera deshonesta por mentir al país en declaraciones realizadas a los medios de prensa, ¿no? Y que eso no resiste un abandono notable de deberes. Y todo esto, además, cuando ocurrió, o sea, cuando habían ocurrido estos hechos, digamos, estas conversaciones con Luis Hermosilla, digo, era antes de ser ministro de la Corte Suprema. ¿Cómo ves esa acusación? A ver, hay un punto ahí respecto a la cuestión de la mentira, ¿no? Que yo ¿Mm? creo que sí es una cuestión que debiera evaluar el Congreso a través de la acusación constitucional, ¿no? Uno esperaría de nuevo que estas altas autoridades, sobre todo siendo un ministro de Corte Suprema, obren, ¿no?, con probidad y transparencia, sobre todo, perdona, no cuando se le pregunta por cuestiones de su vida personal, sino cuando se le pregunta por la forma en que está ejerciendo el cargo, ¿no? Pero a mí me parece que lo más grave no es esa imputación, sino que es el capítulo que sugiere lo siguiente, Mirna. Efectivamente, el ministro Matus había tenido estas conversaciones con Luis Hermosilla antes de que asumiera su función, Sí. pero el tenor de las conversaciones, el hecho de que estuviese involucrado Luis Hermosilla, que Luis Hermosilla hubiese estado involucrado no en un afán puramente personal, como un prohombre o alguien preocupado, digámoslo así, por el Estado de Derecho, sino que probablemente cumpliendo un encargo de otras altas autoridades de gobierno, lo que hace es sembrar de nuevo dudas, aunque aquí no tenemos los antecedentes,
respecto a si acaso esas conversaciones no habrían redundado luego en el pago de favores, ¿no? Una vez que el ministro ya haya asumido sus funciones. Esto es lo que yo creo que es lo grave. Hubo conversaciones, hubo empeños de palabra, como suele decirse, y no sabemos si esto después puede haber acarreado en el ejercicio de las funciones que el ministro nos haya conducido con la debida imparcialidad e independencia. Por lo tanto, yo creo en el caso de la acusación del ministro Jean-Pierre Matus, si bien no tiene, según mi parecer, la misma gravedad que tiene la acusación en contra de la ministra Vivanco, sí los antecedentes que se han, digamos, filtrado muestran que hay una cuestión que es urgente y que es seria y que por lo tanto el Congreso sí tiene, ¿no?, el deber de investigar y mirar cuál es la defensa y la respuesta que el ministro Matus va a hacer respecto a esas imputaciones. Pero me parece que reviste una gravedad suficiente como para que el Congreso la conozca, ¿no? Em, Diferente Ya. en mi opinión respecto al caso del ministro Muñoz. Yo ahí tengo una Vamos al opinión caso diferente. vamos al caso del ministro Muñoz, porque en una entrevista concedida al Mercurio, Jorge Correa Sutil, su abogado, Ujú, dice lo siguiente: dice que la acusación se funda, la acusación constitucional, en hechos absolutamente falsos, como que él le habría advertido a su hija de un fallo que afectaba a una inmobiliaria con la cual su hija, también jueza, la jueza Graciel Muñoz, habría establecido un contrato de compra-venta. Y que todo esto, dice él, para cerrar, se funda en la declaración de una persona, de una funcionaria de esta empresa, ante notaría, ¿no es cierto? Y que esa declaración finalmente le permite a esta empresa, va a ser, digamos, tratar de acortar la ujú. historia, le permite, ¿no es cierto?, destrabar ahí tú me lo puedes explicar mejor, ¿no es cierto?, un asunto legal que los estaba afectando seriamente. No sé, te lo hago así muy general porque el caso es más complejo, pero pregunta: ¿ves elementos para fundar la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz? Mira, a mí me pasa que si esta es una información, Mirna, que hubiésemos conocido producto de las filtraciones, donde tuviésemos algo así como un WhatsApp del ministro Muñoz conversando con su hija o con alguno de los agentes de esta empresa, yo creo que efectivamente estaríamos ante un caso también casi de manual. Pero lo que tenemos, y esto es lo que hace que ese caso sea más complejo, es, como tú bien dices, declaraciones de una persona que pertenece a una empresa donde le imputa hechos a otra persona. O sea, no tenemos la misma situación que tenemos en el caso de los ministros Matus y la ministra Vivanco, donde los chats de ellos mismos personalmente son los que nos han arrojado antecedentes. Y eso es una primera cuestión que efectivamente me parece a mí que el abogado Jorge Correa Sutil hace bien en destacar. Y dos cuestiones más que me parece que son, particularmente en el caso de la acusación constitucional, algo que debieran hacer que la Cámara al menos levante las cejas, ¿no? Y es lo siguiente. Uno, estos son hechos que se conocen hace 2 años, Mirna. ¿Cuál es la razón para que se presente hoy día la acusación constitucional? Y el tercer punto, hay mucha discusión en la literatura respecto a qué es lo que es la acusación constitucional, porque efectivamente es una ave algo extraña en el contexto de un régimen presidencial, pero donde no hay ninguna discusión y donde yo diría que hay un acuerdo transversal en toda la literatura constitucional, es que la acusación constitucional procede por hechos respecto de los cuales el ministro o la ministra es personalmente responsable. Cuando se mezcla la acusación del ministro Muñoz con la acusación de la ministra Vivanco, con el afán de que ambas se voten en un paquete, en un pack, ¿no? En un entramado que no puede separarse, me parece a mí que se hace una jugada que termina haciendo muy difícil que uno pueda identificar cuáles son los actos por los cuales personalmente cada uno de ellos o ellas son responsables y de alguna manera la gravedad de los antecedentes en el caso de la ministra Vivanco podrían terminar, si se vota en paquete, acarreando la responsabilidad del ministro Muñoz, como digo, por hechos que no me parecen que tengan la misma intensidad, que son de oídas, por así decirlo, acusaciones de una tercera persona y que además ocurrieron hace 2 años atrás. Claro, ahora tú dijiste también, Domingo, que las acusaciones constitucionales tienen otro estándar, y yo te Así agrego, es. tienen un estándar fundamentalmente político. O sea, hemos sabido, ¿no?, y hemos visto cómo ya no solamente jueces, sino que ministros de Estado han sido removidos, y no necesariamente por razones fundadas. Entonces, la pregunta acá es la siguiente: ¿cómo crees tú que va a actuar el Senado, que es finalmente el tribunal que va a decidir por estas tres personas? O sea, ¿qué confianza tienes tú, ¿no es cierto?, en que el Senado realmente sopese todos estos elementos que hemos conversado en esta entrevista.
Mira, hay varios puntos de Mirna, déjame hacer solamente una precisión, porque de nuevo, esto es una cuestión que se discute. Yo creo que la acusación constitucional en Chile no es ni puramente política como es en un régimen parlamentario, ¿no? En el régimen parlamentario, los ministros dependen de la confianza que el Congreso tenga en ellos y ellas, y por lo tanto, cuando el Congreso pierde la confianza, los remueve, ¿no? Ese es un régimen no es como el que tenemos en Chile, que es un régimen presidencial. El otro extremo es pensar que la acusación constitucional es completamente jurídica o legal, cosa que tampoco lo es porque no se, de partida, no la resuelve un tribunal de justicia, la resuelve el Congreso. Entonces tiene una categoría intermedia que muestra que es un juicio político constitucional donde la responsabilidad se hace efectiva de modo político, por un órgano político, pero por causales, como el notable abandono de deberes, ¿no? Que tienen una fisonomía jurídica y por lo tanto el deber de la Cámara y del Senado, aunque el Senado resuelve obviamente como jurado, es argumentativamente mostrar que los hechos son de una gravedad suficiente como para calzar, ¿no? En la hipótesis que la Constitución regula. Si tú me preguntas por la confianza que yo tengo en la forma en que la Ya. Cámara y el Senado vayan a actuar, yo, aunque en esto quizás nada un poco contra la corriente, yo creo que hay que mantener confianza en la forma en que el Congreso históricamente ha tramitado las acusaciones constitucionales, porque una cosa es la cantidad de acusaciones que se han presentado, muchas de ellas a veces de manera inadecuada. Yo creo que, por ejemplo, la que se ha presentado recientemente contra la ministra Toá es inaceptable, tanto en el tono que se utilizó antes como por las razones que se invocan, pero otras distintas como el Congreso, tanto la Cámara como el Senado terminan resolviendo. A mí me ha tocado ver, porque me ha tocado participar en otras acusaciones, no redactando, pero sí participando de las comisiones, cómo diputados y diputadas se toman muy en serio la tarea de investigar lo que está ocurriendo, de estudiar los hechos y se preocupan discursivamente, y con esto quiero decir no solamente que es de la boca para afuera, sino que lo hacen seriamente, de que esos hechos sean de la gravedad suficiente como para ver si acaso se incurre o no en la causal. Me ha tocado ver parlamentarios que han, frente a la oferta, de alguna forma que se le ha hecho, de que ellos pueden resolver lo que quieran, han dicho, no, nosotros no hacemos lo que queremos acá. Incluso parlamentarios de oposición en contra de la autoridad que se estaba acusando. Nosotros acá no hacemos cualquier cosa, no simplemente acuñamos votos y ganamos o pasamos máquinas. Lo que hacemos es investigar, miramos cómo se han resuelto acusaciones anteriormente y analizamos el caso muy seriamente para ver si la autoridad está o no involucrada en la causal que se ha invocado. Entonces, yo llamo, ¿no? Si uno considera, mirando la cantidad de acusaciones acogidas finalmente, a tener confianza en que tanto la Cámara como el Senado van a poder actuar con responsabilidad, anotando a propósito, Mirna, lo que me decías del ministro Muñoz, que el Senado en alguna ocasión ha separado las votaciones para efectos de O sea, podría decidir, hacerlo, ¿no? podría Podría separar hacerlo, el Senado. podría hacerlo. Ocurrió eso al principio con la acusación del año 93 contra el ministro Cereceda. De hecho, iba presentada Correcto. en contra de varios ministros y el Senado la acogió solamente, parcialmente, como se suele decir, en contra del ministro Cereceda. Perfecto. Entonces, Perfecto. Domingo, se nos acabó el tiempo. Domingo Lovera, abogado constitucionalista, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, corredactor de la acusación constitucional del oficialismo más la democracia cristiana contra Ángela Vivanco. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. que se termine, que esté muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, puntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.